Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la 10ª sesión de nuestro círculo de estudio. Empecé con unas fallas técnicas porque se actualizó mi versión de Teams y me desactivó la cámara, pero ya lo arreglé. Vamos a trabajar con lo siguiente. Comparto pantalla. Nos quedamos revisando el material de Judith Missy. Aquí está. El desarrollo cognitivo. Y en este material, Missy hizo una compilación de la teoría del desarrollo cognitivo sobre Piaget y Vygotsky. Llegamos hasta Vygotsky, revisamos las etapas, pero continúa. Esta fue la teoría. Lo que vamos a revisar hoy va a ser cómo este material se los voy a mandar también. Lo que vamos a revisar ahorita va a ser cómo aterrizar esa teoría a los reactivos de USICAM, ¿sí? Y les voy a mandar un formulario para que ustedes hagan una especie de examen, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. La teoría, el hecho de que se revise teoría, se tiene que relacionar con la práctica. Y lo que hace el examen de OSICAM lo relaciona con estudios de casos muy difíciles. Y si nosotros nos quedamos con el contenido teórico tal como viene en el libro, sí es difícil relacionarlo. Entonces yo me apoyé con la ayuda de la inteligencia artificial generativa para llegar a estas diapositivas. Para aterrizar la teoría que vimos en la sesión anterior con Judith Missy en el aula. Entonces la presentación se llama Desarrollo cognitivo en el aula, de la teoría a la práctica. Una guía visual para la resolución de casos de UCICAM. Entonces, ¿qué se revisó en la clase anterior? Constructivismo. El niño realiza una construcción interna, el constructivismo se aplica dentro del entorno, pero el adulto sirve de guía. Entonces, empiezo con esto para que ustedes relacionen en el futuro cómo van a venir los estudios de caso. Las bases psicológicas del método constructivista exigen que el docente ofrezca estructura estratégica mientras el alumno construye su propio conocimiento. ¿Por qué manejar esta palabra estructura estratégica? No viene en la teoría, pero si ustedes relacionan la teoría de Piaget, la estructura de Piaget interviene el andamiaje, el, la repetición y todas las acciones que hace el niño. Y en la teoría de Vygotsky, esta estructura estratégica se refiere a la zona del desarrollo próximo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya para unificar las dos teorías, o para unificar la teoría que vimos, cada teoría tiene su andamiaje de adulto, nada más que lo llaman de manera distinta. Aquí. ¿Y por qué es clave esto? Porque el examen no memoriza la teoría, sino la capacidad que tenemos de diagnosticar el nivel de desarrollo del alumno y aplicar el andamiaje exacto necesario en la resolución de problemas. Y para los que ya han hecho examen de USICAN, es aquí donde nos agarra. ¿Sí? Entonces, en resumen, una manera muy concreta, perdón, Piaget. El desarrollo intelectual es un proceso de adaptación continua frente a la información que rompe nuestros esquemas. Y aquí es donde viene Piaget con sus conceptos de equilibrio, acomodación, asimilación. Entonces, lo hace en un esquema. El equilibrio es el conocimiento actual y funcional. La nueva información
lo maneja como una fricción cuando empieza a hacer ruido, cuando nos empezamos a interesar por algo y ya los datos no encajan con los esquemas previos. El desequilibrio es cuando estamos empezando a exponernos a ese nuevo conocimiento y se tienen que dar estos dos procesos, el de asimilación, que incorpora, como lo vimos en la teoría, incorpora información a los esquemas existentes, y el de acomodación, en donde modifica sus estructuras mentales para llegar a un nuevo conocimiento, un nuevo conocimiento funcional, un nuevo equilibrio. Y es un ciclo que se repite. Así lo ve Piaget. Entonces, sin desequilibrio, o sea, si el niño nunca está en un conflicto cognitivo, no hay necesidad de reestructurar el pensamiento. ¿Sí? Las etapas. A grandes rasgos, el cuadrito que viene en la teoría aquí está explicado de manera más concreta. Las etapas estructurales. El pensamiento cambia cualitativamente. No solo es saber más, sino pensar diferente. Y aquí maneja la barra evolutiva de Piaget, la sensoromotora, como empezamos a ver en la teoría de los 0 a los 2 años, y son representaciones ligadas al movimiento físico. La preoperacional, de los 2 a los 7 años, y uso de símbolos y lenguajes para un pensamiento centralizado. En esa etapa recuerden que empieza el habla, se me fue el término, el habla egocéntrica, aquí en la preoperacional. El de las operaciones concretas de los 7 a los 11 años, hay reversibilidad, hay seriación, hay clasificación y conservación. Estos cuatro procesos también se dan, también se explicaron cuando el niño aprendió a acomodar por tamaño unas barritas, ¿sí? Y ya el último esquema fue el de las operaciones formales, de 11 años y más. Hay una lógica abstracta y pensamiento proporcional, ¿sí? En el diagnóstico del pensamiento, las fallas del alumno no son errores, son indicadores precisos de su etapa evolutiva, ¿sí? Y aquí ya vienen los indicadores más importantes, la clasificación matricial. Recuerden que esta clasificación ya el niño es capaz de hacerla cuando identifica dos características en común para realizar su clasificación. Los niños en esta etapa se centralizan en una dimensión que solo ven el color o la forma, no ambas. En las operaciones concretas logran aplicar la reversibilidad para clasificar por dimensiones. Esto es muy importante que se queden con este concepto de clasificación matricial. Y probabilidad y proporción. Les da el ejemplo, el ejemplo que viene en el libro. 30 globos rojos y 50 amarillos. El pensamiento concreto se fija en la cantidad absoluta, que hay más amarillos. El pensamiento formal calcula la razón matemática. Y aquí también analizamos en un recuadro la evolución de la herramienta representacional, cuando el niño empieza a hacer garabatos, cuando empieza, y lo clasificamos por meses. El paso uno, la colocación, el garabato puro. En la etapa 2 de 45 meses en adelante, la etapa pictórica. Ya hay más símbolos. Y el paso 3, ya hay figuras humanas estructuradas, muy a la manera del niño, pero lo importante de esto es de que ustedes tengan las fechas, los meses tentativos. Paso uno, 32 meses. Paso 2, 45 meses. Paso 3, de 48 a 60 meses. Y aquí, que el dibujo no es solo una actividad artística, es la evidencia diagnóstica de que el niño está aprendiendo la capacidad de usar símbolos.
algo que es indispensable para el desarrollo de lectura y escritura, ¿sí? Por eso es importante estas etapas. Y a grandes rasgos, esto fue Piaget. Vamos a entrar a Vygotsky y ahorita vamos a ver unos ejercicios muy sencillos. Vygotsky. Recuerde que la teoría de Vygotsky va muy concentrada, va muy enfocada a lo social, a la interacción social del niño y su medio. Entonces, las habilidades cognitivas no permanecen en el vacío. Se adquieren primero a nivel social e interpersonal y luego se internalizan. Y aquí está. Parte del individuo hay interacción privada y habla privada como un regulador de conducta y pasa al desarrollo de herramientas culturales, lenguajes, números, sistemas lógicos. Y algo muy importante que manejaba Vygotsky, el habla privada, que Piaget la veía como egocentrismo. Piaget también vio esta característica de que el niño habla, habla y habla para sí mismo. Pero Piaget le manejó como habla egocéntrica y Vygotsky lo manejó como habla privada. Y los dos coinciden que es cuando un niño habla solo mientras resuelve un problema. Utiliza el lenguaje como herramienta para regular su propio pensamiento. Entonces, cuando el niño está en esta etapa de habla privada, él lo está utilizando como una manera de regular su propio pensamiento. Ni en lo característico de Vygotsky, la zona de desarrollo próximo y el andamiaje. Entonces, ¿qué es la zona de desarrollo próximo? Es el momento o el espacio en donde se ocurre el aprendizaje para llegar a lo que el alumno aún no hace. Entonces, lo que el alumno empieza haciendo por su cuenta es el nivel real. Lo el alumno lo hace con su cuenta. El andamiaje se da dentro de la zona de desarrollo próximo, porque hay un aprendizaje, hay una necesidad de ayuda para llegar al nivel potencial, a lo que el alumno no puede hacer aún, pero sí va a ser capaz de hacerlo. Entonces, esto es clave en la teoría de Vygotsky. ¿Y cuáles son las tácticas de andamiaje? A ver, niño, demuéstrame cómo lo hiciste. Divide el problema en subtareas más manejables. Provee retroalimentación muy exhaustiva, muy detallada y una vez que veamos que el niño vaya manejando esas habilidades, ir retirando el apoyo de manera gradual. Así va funcionando esta zona de desarrollo próximo. ¿Sí? Y una matriz de síntesis, un comparativo entre Piaget y Vygotsky. Esta presentación es clave que ustedes la manejen, porque parten de aquí para los estudios de casos que vamos a entrar ahorita. Entonces, ¿cómo en la categoría de dirección del aprendizaje, cómo lo manejó Piaget? Que el desarrollo limita el aprendizaje. Hay que esperar la madurez fisiológica. ¿Y cómo lo manejó Vygotsky? El aprendizaje tira del desarrollo hacia adelante. La instrucción crea el desarrollo. ¿Sí? El papel del lenguaje, que ayer lo ve como un subproducto que solamente refleja el nivel del pensamiento lógico. Y Vygotsky como una herramienta central que crea y regula el pensamiento. Aquí como que sí se contradicen mucho entre los dos. Ahora, interacción social clave. El conflicto con los compañeros rompe el egocentrismo. Y Vygotsky, colaboración guiada por expertos y adultos. Y un aspecto que no puse aquí, pero ya se lo repetí, es que Piaget maneja que el desarrollo del niño, que conforme se desarrolla va aprendiendo.
Y Vygotsky lo maneja como interacción social. Por eso la teoría es social y aquí es personal. ¿Sí? Y aquí viene lo bueno. Ya aquí empiezan los tips de cómo ir aterrizándolo en el examen. Inspirado en Piaget, avanzar, checar en qué nivel se encuentra el niño antes de continuar. Hay más manipulación, hay más abstracción, asegurar que se cuente con objetos físicos antes de exigirle formas simbólicas, que el niño primero interactúe. Por eso nuestros jardines de niños están llenos de material didáctico en donde los niños pueden armar, acomodar, manipular. Y si está inspirado en Vygotsky, debe de haber enseñanza recíproca. Debe haber diálogos estructurados donde el alumno asuma el rol de maestro para resumir y aclarar. Y por último, la agrupación heterogénea. Emparejar a un experto con un novato para que el primero opere en la zona de desarrollo próximo del segundo. Aquí es lo que hacemos mucho con los niños que siempre van más avanzados, ponerlos en equipo con el que necesita apoyo para que entre ellos se complementen, ¿sí? Esto es lo que nos dicen las teorías de cómo debemos trabajar en el aula, ¿sí? Y para que ustedes vayan viendo la diferencia en cuando pide Piaget y cuando lo pide Vygotsky. Y aquí no le va a poner un SICAM esto. Esto yo se lo pongo con una manera de entrenamiento, de aprendizaje. El escenario. Un adolescente que vende en la calle calcula cambios y proporciones complejas mentalmente a la perfección, pero reprueba el examen escrito de fracciones en el aula. O sea que aquí me entero que el niño calcula mentalmente cambios y proporciones, pero el examen de fracciones lo saca mal. Entonces, ¿cómo se debe diagnosticar eso? El alumno posee matemáticas en contexto, pero dentro del conocimiento informal, y carece de la herramienta cultural del símbolo abstracto. Aquí. ¿Cuál es la intervención correcta? El docente no debe enseñar a sumar desde cero, sino crear un andamiaje que conecte las estrategias prácticas de resolución de problemas del alumno con el lenguaje matemático formal. Entonces, nuestro trabajo es de llevar al alumno del conocimiento informal a la representación simbólica, ¿sí? Y todo este camino que debemos de hacer, lo tenemos que hacer nosotros por el andamiaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo se aterriza la teoría con la práctica? Debemos de manejarlo de manera no simbólica, sino más práctica. Lo que me dijo la teoría, llevarlo a mi aula. El uso de símbolos, de todo, ¿sí? Y ahora aquí, el examen les va a poner siempre un descriptor. ¿Quién? Aquí es un adolescente. Entonces, si me está dando que es un adolescente, es lógico que yo lo tengo que acomodar aquí, en la etapa de las operaciones formales. Si me hubiera dicho el reactivo, un niño en edad preescolar, lo voy a poner aquí, en la etapa preoperacional. Y si me hubiera dicho un niño en la escuela primaria, lo voy a poner aquí en operaciones concretas. Entonces, ¿por qué les digo que ustedes deben de manejar siempre las características de cada elemento para cuando se topen con esto? Un adolescente, ya viene a mi mente. Adolescente, 12 años en adelante, tiene que estar en la etapa de operaciones formales. ¿Sí? Eso es lo importante de este ejercicio.
Ahora, escenario. El maestro nota que los alumnos asimilan mejor un concepto de ciencias cuando trabaja en un experimento en parejas que cuando él lo dicta. ¿Por qué funciona esto según la teoría del desarrollo? Y aquí les doy los dos escenarios, las dos situaciones. Aquí. Aquí no me está dando la edad del alumno. Vean. Pero cuando me está diciendo, los alumnos asimilan mejor un concepto de ciencias, lógicamente al hablar de ciencias ya estoy hablando de que están en secundaria. Entonces ese niño va a ser un adolescente que está en esta etapa de operaciones formales. ¿Sí? Vean cómo sacar la información. Ahora, ya los contextualicé de que el niño está en operaciones formales. Ahora, permíteme tantito. Aquí. Entonces, ¿qué debe de tener en cuenta? Aquí yo no les puse según cuál teoría, pero en el examen sí los va a contextualizar si le dicen, según la teoría de desarrollo propuesta por Piaget, ¿por qué funciona esto? Y también viene la otra parte. Según la teoría de Vygotsky, ¿por qué funciona esto? Ok. Y aquí está. Si te preguntan por Piaget, selecciona la respuesta que hable de conflictos cognitivos. Aquí también, si se dan cuenta, en estos dos que hemos realizado, no tienen ninguna opción de respuesta, porque yo no los quiero enredar ahorita con estudio de casos, lo quiero enseñar a que ustedes aterricen la teoría con la práctica. Por eso no les puse las opciones de respuesta. Entonces aquí, si te preguntan por Piaget, tienes que hablar a fuerza del conflicto cognitivo. Trabajar con un par con ideas opuestas a la fuerza del niño a justificar su postura y forzando su acomodación mental. Recuerden que un concepto clave de Piaget es la acomodación. Y ahora, si el reactivo les hubiera preguntado por Vygotsky, tienen que seleccionar la respuesta que hable del proceso de colaboración y la zona de desarrollo próximo. Ey, y aquí viene el concepto de zona de desarrollo próximo. Aquí. ¿Ya vieron? Emparejar a un experto con un novato para que el primero opere en la zona de desarrollo próximo del segundo. Y aquí está. El alumno ligeramente más avanzado tira del desarrollo de su compañero hacia arriba mediante la cooperación. ¿Sí? Entonces ahí vamos aterrizando las teorías. Eso es lo importante de este ejercicio. Ahora, ¿qué nos dicen o por qué estas teorías son importantes en el aula? Porque tenemos que trabajarlo así. Las dos teorías coinciden en esto. Punto número uno. Conecta con el esquema previo, lo que nosotros conocemos como la recuperación de aprendizajes claves, que cuando nos enseñan a dar clases siempre está ahí. Toda nueva lección debe anclarse en lo que el alumno ya sabe para generar un desequilibrio productivo. Punto número dos. Respeta la etapa evolutiva. No exijas abstracción pura a una mente que aún necesita manipular la realidad. Que no nos saltemos etapas, que el niño primero necesita manipular para llegar al proceso de abstracción. Lo vi bien en las teorías. Entonces, no debemos ponernos a que el niño sea alguien abstracto si no han pasado por la manipulación. Punto número 3. Fomenta la autorregulación. Permite y estimule el habla privada, la enseñanza recíproca, el lenguaje, estructura la mente.
El lenguaje tiene una función para estructurar la mente. Punto 4. Interviene solo en la brecha. ¿Cómo? Solamente aplica el andamiaje en la zona de desarrollo próximo. Dar mucha ayuda atrofia y dar muy poca frustra. ¿Sí? Y aquí, el aprendizaje no se dicta, se construye, se andamia. Las teorías no son reglas estáticas. Son una herramienta de diagnóstico como un punto de referencia para enseñar y dominar la evaluación docente. Y terminamos. Lo importante de esto es el estudio de estos reactivos. Cómo se estudia, cómo se aterriza la teoría con la práctica. Estas diapositivas se las voy a mandar. Y también les voy a mandar las mismas diapositivas, pero en PDF para que faciliten su estudio. El siguiente material que nos exige la bibliografía, tanto en preescolar, en primaria y secundaria, es una bibliografía genérica. Digo genérica porque está presente en los 3 niveles. ¿Qué es lo que cambia? Solamente las páginas. Entonces, esta, esta información corresponde a Paoli Boglio, de José Antonio Paoli, Construyendo Equidad. Actividades para el diálogo y la colaboración entre la escuela y las familias. Son 84 páginas. Es un material que publica la UNESCO, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a enfocar solamente a la página 7 a la 25, que es lo que nos marca en la bibliografía. Exclusivamente el capítulo que se llama Educación para la Equidad. Vamos a revisarlo. Lo que quieren con este libro es de que haya en la escuela una actitud colectiva promotora de equidad. Y aquí, una comunidad educativa es promotora de equidad cuando consolida lazos afectivos y genera confianza. Aquí, aquí está. Forma personas con seguridad en sí mismas, creativas, colaboradoras y resilientes para afrontar la adversidad, salir fortalecidas mediante pensamientos positivos, innovación, asertividad, solidaridad y buen humor. Pero también nos dicen, sin autoestima hay inseguridad en uno mismo y desconfianza en la sociedad. Se deteriora la inteligencia emocional, la capacidad de equilibrar y dirigir las emociones. La autoestima ayuda a generar relaciones positivas y edificantes. Y aquí nos remarcan otra vez la importancia de la autoestima. Autoestima, el equilibrio entre amor propio, sin narcisismo y respeto por los demás. ¿Y qué tenemos que hacer aquí? El trabajo en el aula y la comunidad no acabará en breve con múltiples dimensiones de relación de la violencia y sumisión de la mujer. ¿Sí? Nos recomiendan que nosotros trabajemos estos temas, técnicas, juegos, expresiones artísticas, pero sobre todo nos dan una herramienta, el diálogo. La mejor forma de promover la equidad en general y la equidad de género en particular desde la escuela es potenciar el diálogo. Entonces,
Para que exista diálogo, tenemos que interactuar con quienes no, quienes son corresponsables de nuestra labor, de nuestra función en la escuela, las familias. ¿Cómo? Y aquí no los marcan. La familia es fundamental en la formación afectiva y ética de niñas, niños y adolescentes. La escuela puede potenciar esta formación, pero es una estructura perfectamente legítima para interactuar sistemáticamente con las familias. Entonces, colaborar con las familias es indispensable para educar con equidad. Recuerden. Y aquí nos dan estas preguntas de reflexión. ¿Cómo ha sido la relación con las familias de los alumnos? Cuando van, ¿qué hablo con ellas? ¿Cómo colaboran para la educación de sus hijos? ¿Y de qué otras maneras se pueden vincular en la familia y la escuela? Y aquí viene un diálogo como una especie de reflexión, ¿sí? No lo voy a ver ahorita. Lo que me interesa a mí es aterrizar esta teoría con música y ahorita van a ver. Elementos que conforman la secuencia de actividades son tres. La actividad inicial, la tarea familiar y el momento creativo. Entonces, la comprensión lectora progresa y se aviva al usarse para pensar y concebir, inventar y producir algo nuevo que nos interesa y sobre todo para expresar y fortalecer nuestros afectos. Aquí solamente estoy haciendo de barrido. Esta tarea es un instrumento clave para crear condiciones de diálogo con las familias de forma metódica. Con las tareas familiares llegan a la escuela múltiples anécdotas, proverbios, canciones, cuentos, leyendas, historias y experiencias singulares. Y aquí viene lo demás del momento creativo. Para que no, para no ver toda la teoría así tal y como está, vámonos a las diapositivas. Son 12. Educación para la equidad. Construyendo comunidades educativas equitativas mediante la colaboración escuela y familia. La colaboración central consiste en lograr una actitud colectiva promotora de la equidad en la escuela. ¿Qué es lo que se quiere con este documento? Que nosotros sepamos de qué manera nos beneficiamos de incluir a las familias en la escuela. Entonces, toda la teoría que estaba en ese documento se las concentré en estas diapositivas. Comunidad educativa promotora de la equidad, con lazos afectivos, resiliencia, autoestima y equidad de género. ¿Qué son los lazos afectivos? Consolida vínculos de confianza entre todos los miembros de la comunidad. ¿Qué es la resiliencia? Forma personas creativas, colaboradoras y resilientes ante la adversidad. ¿Qué es la autoestima? El equilibrio entre amor propio, sin narcisismo y respeto por los demás. ¿Y qué es la equidad de género? Enfrenta patrones de violencia, promoviendo respeto mutuo y ternura.
Estos 4 conceptos no los maneja en el examen. Entonces ustedes deben de saber cuál es cuál, ¿sí? La inteligencia emocional y la autoestima son pilares de relaciones positivas y edificantes. Pero aquí ya viene donde entramos nosotros, ya el enfoque pedagógico. La mejor forma de promover la equidad y sobre todo la equidad de género es potenciar el diálogo, lo que les remarqué en el documento. El respeto mutuo, la comprensión, empatía y solidaridad. Entonces son 5 aspectos. Pregunta de examen, aquí tienen una. Según el artículo publicado por Pauli, ¿cuál es la mejor forma que propone de equidad? Y aquí está. Potenciar el diálogo, el respeto mutuo, la comprensión, empatía y solidaridad. Ahora, debe haber diálogo y empatía. Poner al otro al centro, generar empatía, solidaridad y colaboración referida siempre a la cultura familiar. Debe de haber diversidad de valores. El respeto se practica en muchas dimensiones: persona, naturaleza, cultura, territorio, religión e historia. Y sobre todo el punto 3 tiene que estar probado en campo. Que esta investigación funcionó porque se dio seguimiento en un promedio de 20 años. ¿Sí? Y lo que les comentaba, lo que me gusta de estas diapositivas es de que toda la paja que viene en la teoría, toda la sacamos y nos vamos al grano. Por eso son diapositivas cortas, no exceden las 15 diapositivas, pero vienen los puntos marcados tal y cual. Sale. ¿Por qué es fundamental? ¿Qué beneficios hay de colaborar entre escuela y familia? La familia es fundamental en la formación afectiva y ética de niñas, niños y adolescentes. Los padres y tutores son los modelos más influyentes para el equilibrio afectivo de la autoestima. La escuela y familia comparten la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones y ninguna puede afrontar en solitario el reto educativo actual. Por eso es importante y fundamental esta colaboración. ¿Vale? Beneficios. Se enriquecen los códigos locales, los símbolos, las temáticas y los modos de discernir propios de la comunidad. La idiosincrasia local. La escuela se enriquece con la cultura viva de las familias. Los canales de diálogo. Una comunicación afectuosa y asertiva a lo largo del ciclo escolar. Y la cohesión social. Un compromiso moral protector que fortalece la comunidad educativa. ¿Qué nos piden en la secuencia de actividades? 3 cosas. Una actividad inicial, una tarea familiar y un momento creativo. En el aula, como actividad inicial, en el aula con el apoyo del docente, los alumnos dialogan, expresan ideas, crean productos y comparten su visión del mundo. Vincula lectoescritura con el contexto cultural lingüístico. Tarea familiar, el punto número 2. Los alumnos llevan a casa una tarea acordada en clase. Solo se admiten pensamientos positivos. La familia responde desde su perspectiva social, cultural y lingüística. En el punto 3 está el momento creativo. Regreso al aula. Los alumnos exponen sus resultados y crean una síntesis personal, un cuento, un poema, un dibujo, una canción o un video o cualquier otra forma de expresión artística o académica. Entonces, ¿para qué es importante esta secuencia de actividades? Para fomentar la colaboración entre escuela y familia, que es lo que Paoli nos quiere dar aquí a conocer.
Ya estamos por terminar. La tarea familiar, instrumento clave. Regla de oro. Esto lo tenemos que trabajar en la familia. En la tarea familiar no solo se admite, perdón, en la tarea familiar solo se admiten pensamientos positivos y armónicos, no reproches ni regaños. Se presenta formalmente por escrito, lo que genera constancia y favorece la expresión de afecto, ternura y buenos deseos. ¿Qué llega a la escuela? Si nosotros trabajamos con la familia, que se aplique esta regla de oro donde no hay pensamientos negativos, no hay regaños, solo hay pensamientos positivos y armónicos, ¿cómo se va a reflejar esto en la escuela? El niño va a compartir anécdotas y proverbios familiares, va a compartir más canciones, más cuentos, más leyendas locales, historias y experiencias particulares o singulares, expresiones artísticas propias de la localidad. ¿Qué impacto va a tener en los estudiantes? Y aquí, potencia la autoestima, fortalece la mente, vigoriza el ánimo y genera compromisos con la familia y la sociedad. Y aquí, ya en el momento creativo, recuerden, son tres. Lo damos en la escuela, en la familia y cerramos el ciclo en la escuela. Y este del momento creativo acá está desglosado, aquí. Esa parte del momento creativo la tenemos que dividir en dos. En la exposición, los alumnos presentan los resultados de su tarea familiar, se comparte la historia y la cultura de cada hogar. Y en la parte 2, la síntesis personal, cada alumno plasma una síntesis libre e innovadora con conclusiones, reflexiones y vivencias sobre lo dialogado. ¿Y qué modalidades de expresión podemos agarrar? Todas estas: un cuento, una ficción muy pequeña, un programa de radio, de televisión, una coreografía, un baile, una canción, un poema, un dibujo, una cerámica, el lenguaje matemático, guión teatral, video, fotografía y perspectiva fotográfica. ¿Y qué nos recomiendan? Cada 5 o 6 semanas, trabajar con madres y padres de familia, que ellos sepan cómo se aborda la equidad en capacidades especiales, en género, en nutrición y niveles de aprendizaje, lo que sea. Recuerden que aquí los que tenemos la formación somos nosotros y le tenemos que orientar a los padres de familia. ¿Qué debemos hacer ante los problemas? Resolver dificultades y mejorar la seguridad en casa, en la escuela y en el trayecto. ¿Y qué han aportado las tareas familiares? Es dejárselo como reflexión para que el padre de familia vea cómo ha colaborado. Entonces aquí, para cerrar, ¿qué estructura debe tener la asamblea? Orden del día. ¿Qué se ha hecho? Lo importante, todos los trabajos creativos, presentárselos a sus padres. Levantar un acta y del análisis de los trabajos que hagan con sus padres de familia, hagan una reflexión. Y es la estrategia o técnica que Paoli nos propone. Entonces, en la parte uno debe haber amistad, respeto y apoyo, convivencia, construcción de vínculos y apoyo grupal. En la parte 2, familia, historia y cultura, un árbol genealógico de oficios, historia familiar, identidad cultural. Y en la parte 3, comunidad, naturaleza y entorno, valoración del entorno, recursos comunitarios e identidad territorial. ¿Sí? Pero sobre todo que sea transversal en todas las partes, para la seguridad de los alumnos y fomentar la equidad de género. Y para cerrar, ¿cómo se inicia el trabajo? Porque todo se oye muy bonito, pero pues ¿cómo se inicia? Primero, enviándole una carta a las familias.
Permítame. Enviándole unas cartas a las familias. ¿Qué va a ir en esas cartas? Explicándole qué queremos, pero adaptadas al contexto y al estilo de la escuela. En una comunidad muy rural, no vamos a querer que, pues para empezar, no podemos dar por hecho que todos los padres sepan leer y escribir. Entonces, por eso es importante contextualizar bien. O no le vamos a exigir al alumno un dominio avanzado en gramática y matemáticas si veo que se la vive, que el niño necesita trabajar para aportar en su familia. Entonces, esta adaptación al contexto es muy importante desde el inicio, que nosotros lo conozcamos para que podamos aterrizarlo de manera adecuada. Punto 2. Diálogo del colectivo docente. Reflexionar sobre cómo van a ir las secuencias antes de aplicarla. ¿Cómo mejoran el diálogo y la equidad? Punto 3. La implementación. Desarrollar una secuencia por semana o quincena durante el ciclo escolar. Y el punto 4. Intercambios de experiencia. ¿Cómo vamos? ¿Te ha funcionado? ¿Vale la pena seguir esto? Entonces, son los 4 elementos. Y aquí, el último apartado de la investigación de Pauli nos da una formación teórica muy breve sobre la función de las familias en la formación moral. ¿A qué va enfocado la formación moral? A los valores que el niño adquiere. En la infancia, los padres son el arquetipo moral. El ambiente de afecto y comprensión del hogar es decisivo para un buen desarrollo moral. En la pubertad, como todos sabemos, la influencia de los padres se empieza a mermar por la de sus compañeros y los padres se convierten en modelos de comportamiento. Y en la adolescencia toman protagonismo los compañeros. Y es aquí donde el docente debe mediar las interacciones del grupo, ¿sí? Rol del docente, procurar un contacto con los padres muy estrecho para actuar armoniosamente y mediar las interacciones de grupo con compañeros en valores colectivos que salen de aquí, ¿sí? Y para terminar, ya en ideas claves de manera afirmativa, la equidad se construye colectivamente, desde la escuela y la familia. Punto 2. El diálogo, la empatía y la solidaridad son la base de una sociedad justa. Punto 3. La tarea familiar es el puente entre el aula y el hogar. Punto 4. El momento creativo integra todo el proceso y eleva la autoestima. Y por último, las prácticas sistemáticas generan una cultura de equidad. Y ya como cita, a través de las escuelas podemos superar paulatinamente muchas formas de inequidad mediante la promoción de condiciones de dignidad y el fortalecimiento del tejido social y solidaridad. Y es todo por este material. Les recuerdo, también se los voy a compartir. Y antes de terminar, sí me hubiera gustado que se pudieran conectar, pero pues ya sabemos que no se pueden por mucho y estamos trabajando con el video. Entonces, del tema de la sesión que vimos anterior, del tema de resolución de conflictos, estos dos, para que se acuerden, es de todos y todas contra el acoso escolar y resolución de conflictos. De Paoli, Construyendo Equidad, hice una especie de examen. Le llamé examen para no llamarle formulario, pero en teoría es un formulario muy completo. Sí, aquí, vean. Trae 30 preguntas. Una vez que lo abren,
Empieza a correr el tiempo. Son 30 preguntas porque estoy hablando 3 temas. Y conforme respondemos las preguntas, bueno, lo voy a responder a lo loco para que vean. Aquí marco la pregunta y me la va marcando aquí en la navegación. Pero aquí, ¿qué es nuevo? En este formato ya les implementé como viene en el examen de USICAM, que ya no va a ser USICAM, por cierto. Las relaciones múltiples. ¿Qué tipo de acoso es cada uno? Entonces vamos a seleccionar cualquiera. Y según la guía SED, ahora, aquí les puse con un color la etiqueta. Acoso escolar, resolución de conflictos y la teoría de Piaget y Vygotsky de Judith Missy. Acoso escolar, acoso escolar, acoso escolar, acoso escolar. Aquí lo resuelvo a lo loco. Lo resuelvo a lo loco. Vean, todos los estudios de casos de acoso escolar. Y ya aquí brinco. Resolución de conflictos. Y así como está aquí, el examen es muy parecido. Este formulario sigue hablando de resolución de conflictos, se topan con las de organización. Seguimos, lo estoy resolviendo a lo loco, ¿eh? No es nada, es para que ustedes conozcan la herramienta y vean lo que quiero. Y aquí, tipo de enunciado y el concepto de definición y la acomodación. ¿Sí? Ojo aquí, el examen de USICAM solamente trae 3 opciones de respuesta. Yo aquí les puse 4 para hacerlo más emocionante. ¿Ve? Más de relacionar. Y aquí ya se saltan a la teoría de Piaget y Vygotsky, ya a la etiqueta verde. Este formulario sigue siendo anónimo, pero lo bonito de este instrumento que le doy en finalizar y me dice cuántas tuve bien, cuántas mal y qué porcentaje tengo. Ojo aquí. Hagan un ejercicio real. Son 30 reactivos que equivale a una tercera parte del examen total. Y si este hubiera sido el examen, por ejemplo, tuve 7 correctas, lo multiplico por 3 y me da un aproximado de 21 en mi desempeño. ¿Sí? ¿Qué significa? Que tuve 23% y fue una calificación mal. Pero, ¿por qué se los voy a dar a ustedes así libre? Vean, la que tengo bien, me las palomé aquí en verde. ¿Ya vieron? Y las que tengo mal en rojas, aquí esta la tuve bien de pura chiripa. Y aquí me lo retroalimentó. ¿Sí? Aquí de chiripa, también tuve la 2 bien, ¿ya vieron? Pero en la 3 ya me equivoqué. Pero vean lo que me gustó de este material. La tengo mal, pero me está diciendo por qué. Según la tabla, el acoso físico implica lesiones corporales o daños a pertenencias. Uno de acoso físico, la acción continua para relacionar esto. Vean que sí corresponde. 12. Usar palabras para humillar o intimidar. El ciberacoso se da a través de tics. 3b. El ciberacoso consiste en las herramientas digitales y aquí está la relación. ¿Ya vieron? Y les va a dar la retroalimentación puntual, pregunta por pregunta de cuál tuvieron mal y por qué. ¿Ya ven? Entonces,
Por eso les hice el cuestionario de que si vamos a continuar. Ya me aclararon que lo van a tomar en la grabación, pero vean este video. Mi intención era que ustedes lo resolvieran en vivo para yo ver en qué se equivocan. Pero como es autogestible, nada más le van a dar reintentar y empiezan de cero. ¿Sí? Háganlo. Esto es algo interesantísimo y solamente es un archivo le puse examen de la sesión D, es un archivo en Chrome. Si lo hacen desde el celular, te los voy a enviar por WhatsApp. Si lo intentan hacer por WhatsApp, va a depender de la resolución de sus teléfonos y a veces no los va a dejar abrir. ¿Qué les recomiendo? Que el archivo lo guarden en su carpeta de descargas o en donde lo quieran guardar en su teléfono si lo hacen del teléfono. No lo llenen directo del WhatsApp porque a veces se traba, depende de la capacidad de su dispositivo. Pero para su mejor experiencia, háganlo en computadora. Mi intención es, conforme se acerque el cierre o se acerque el examen, ir avanzando en los temas. Por ejemplo, ya ahorita vimos el tema de construyendo equidad. Entonces, el siguiente cuestionario ya le agregaría otras preguntas de construyendo equidad. ¿Sí? Por eso les digo, aprovechen esta herramienta, está interesantísima. Y conforme avancemos, ya les voy a dar cuestionarios de más preguntas y con los temas desde que vimos al inicio. Ahorita es nada más porque quiero probar esta herramienta. ¿Sí? Entonces, sería todo por hoy. Les comparto todo y la grabación. Ojalá la puedan ver. Y por eso les hice mucho énfasis en la aportación. Para que yo pueda hacer esto, compré el uso de una plataforma y son casi 400, 500 varos mensuales, pero pues hace cosas muy bonitas, entonces ahí aprovechenla ya que la tenemos, ¿sí? Y vean aquí, lo va calificando automático, ¿sí? Entonces, les envío los materiales, les subo la grabación y los veo en el próximo jueves, no sesionamos, ya es Semana Santa, los vería el día 9 de marzo, perdón, 9 de abril. ¿Sí? Porque el jueves vamos a andar de vacaciones ya todos, son los días mayores, regresamos el día jueves 9. Entonces, de todos modos, ahí los veo en el grupo para ponernos de acuerdo. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.